Pero dilo con fuerza, estás así como que... Mi camino de fe, pasito a pasito. Ay, Perdón, padre. Parece que estaba durmiendo. Es que esta hora de misericordia. Es martes, padre. Parece que te mataron trabajando esta mañana. Mi camino de fe, pasito a pasito. Un camino de esperanza, un camino de fe que se abre, que se lanza, que nos impulsa a dar testimonio de Jesús. Vamos a invocar esa presencia amorosa del Espíritu que mueve, conduce y anima. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ruega por nosotros. No, ayúdanos a ser discípulos misioneros. A ser discípulos misioneros. Porque en esta estampa es la antigua. Y acuérdate que el Papa añadió sí. a San José. Entonces, la de Cuaresma de este año hay que buscarla. Dicen sí. San José ya. Bueno, estamos compartiendo el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Y en este capítulo 4 vamos viendo distintos aspectos. Primero, el límite de las fronteras, ya se dialogó sobre eso. Las ofrendas recíprocas como intercambio. Dentro de esas ofrendas, el fecundo intercambio, gratuidad que acoge, lo local y universal. Y estamos ahora en el sabor local. Había una canción, si mal no recuerdo, tú no habías nacido cuando Manuel a lo mejor. No, tampoco había nacido. Y quizás algunos recuerden a Lucy Faverí. Y decía, sabor a mí. Habrá que buscar ahorita. Entonces ese universal horizonte, aterrizándolo precisamente en el sabor local, en el sabor de lo que queremos y amamos, porque aquí hemos nacido. Continuamos. En el 148. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad, porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades a su modo. Así pues, desde esta horizonte universal en que estamos insistiendo que tenemos y necesitamos urgentemente una apertura, el Papa nos dice que esa sana apertura nunca atenta contra la identidad, contra lo que somos. ¿Por qué? Al enriquecer con otros elementos de otros lugares, esa cultura viva no es un copy and paste, no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra novedades a su modo. Es interesante, y sobre todo cuando uno trabaja con jóvenes, cuando se quieren hacer los talent shows. Los talent shows han dado un cambio terrible. Antes un talent show era inventar. Después llegó una época en que era copiar, reproducir lo que ya estaba. Ahora, como hay pandemia, no se hace. Pero es interesante porque la clave radica en cómo decir algo de una manera novedosa, distinta, pero desde lo tuyo, desde lo que tú amas, desde lo que tú puedes producir, desde lo que tú puedes comunicar, de lo que tú puedes transmitir con gozo, con alegría, como un proyecto personal que se hace además comunitario, ¿verdad? Y esto creo que pasa también cuando uno está en intermedia, en la escuela superior, que uno tiene amigos y los papás como que previenen a uno, mira, coge lo bueno, pero cuídate de, ¿verdad?, de lo que no es tan bueno, de lo que no hace bien. Entonces uno mantiene uno se enriquece de la otra persona, pero manteniendo cada uno no sea gregario. Exacto. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pues no se trata de ir a donde va la gente. Se trata de ir donde va la gente, pero con una clave particular y personal. No ser del montón, sino dentro de ese camino mantener tu identidad. Avanzamos. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada. Interesante, ¿verdad? Aprender a hacer síntesis. Una tesis es un punto de partida,
yo voy a hacer una tesis sobre tal tema. La antítesis es lo que está en contra, opuesto. Entonces, tesis partiendo de la antítesis para hacer una síntesis, uno. Y desde esa unidad surge algo nuevo, algo distinto, un proyecto innovador. Por ello, exhorté a los pueblos originarios a cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales, pero quise aclarar que no era mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje, ya que la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. Es crear redes, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Insistir, no es una cuestión ahistórica, cerrada, estática, que no quiere como casarse con lo diverso. No. Hay que, desde la propia identidad cultural, buscar nuevas posibilidades, buscar ampliar el horizonte, crear puentes de comunión y no muros de contención. Esta propia identidad cultural se arraiga, se enriquece en el diálogo con lo diferente, y entonces surge esa auténtica preservación, no un aislamiento empobrecedor. Esto lo podemos ver y es como un reto. Por ejemplo, nosotros, entre las generaciones jóvenes, ¿cómo promovemos el que verdaderamente conozcan idiomas? Por decir un ejemplo práctico, ¿verdad? El idioma te enriquece. En la medida que tú eres capaz de aprender un idioma, tienes posibilidad de entrar en una cultura distinta, en un pensamiento distinto, en una forma de vida que enriquece. Y eso te amplía. Entonces, cuando uno se niega y se queda, nosotros, por ejemplo, en el español, nos encerramos. Aquel que habla varios idiomas o entiende varios idiomas, tiene una posibilidad insospechada de abrir caminos nuevos. Es lo que pasa con las computadoras. O sea, la computadora te da la posibilidad de entrar en lo que llamamos las avenidas de las redes sociales. Claro, corres el peligro de quedarte en una sola. Más que en una avenida, en una calle. Y más que en una calle, en un callejón. Y menos que en un callejón, en una veredita. No. Amplía tu mente, amplía tu horizonte. Date la oportunidad de ver más allá. Mirar ampliamente. Y esto te hará una persona nueva, distinta, diferente. Entonces, uno se hace sabio en la medida en que día a día aprende algo. El día que tú te acuestas sin aprender nada, perdiste el día. Entonces, por eso todo conocimiento nuevo reta. Y fíjate que cuando uno deja de estudiar, se anquilosa. Y ese anquilosamiento es que siempre se ha hecho así, pero ¿cómo que siempre se ha hecho así? ¿Y eso sirve para eso? Pues sirve para eso. Una cuchara puede servir para tantas cosas. Si la cuchara sirve para comer, sí, pero puede servir para otras cosas. Cosas que uno dice, pero ¿y eso se puede hacer? ¿Con qué? Con una cuchara. Alguien tiene la inventiva. Entonces, ¿cómo aprendo a hacer eso? Quien dice una cuchara dice un clip. Quien dice un clip dice un papelito. Y dice un papelito, qué sé yo, 1000 cosas. Cuando nos negamos a aprender, nos encerramos y nos empobrecemos. Y de todos podemos aprender, ¿verdad? Tenemos la experiencia a veces que uno va a alguna parroquia y un nene, una nena de 5 años o 6 años le enseñan algo que uno no sabía, bregar con un teléfono, con una computadora, con una tableta. Correcto, nosotros transmitimos, ellos reciben, pero ellos también transmiten y nosotros recibimos. Y así nos vamos enriqueciendo mutuamente. Hay una conexión intergeneracional. Vamos a lo esencial, a lo que conecta, y así crecemos. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural. Interesante, ¿no? El mundo crece, yo crezco, me lleno de nueva belleza, gracias a que voy haciendo síntesis. Entonces descubro, la antítesis es lo contrario, pero parto de una tesis. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me puede ayudar? Y al final hago mi síntesis. Y entonces digo, wow,
yo no pensaba, y mira, qué mundo se me ha abierto, qué mundo se ha descubierto con una clave sencilla. Por eso hay que aprender a leer las claves, y desde esas claves que uno aprende a leer o a utilizar, se abre, como decimos, insistimos, un horizonte insospechado. Y esto de que el mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis, lo traigo ahora a la clave de mi proceso de formación. Cuando usted llegó a nuestra diócesis en el 2016, pues una de las primeras noticias que me dio fue que nos enviaba a misión, y a mí me tocó Honduras. Y Honduras es Honduras. Exacto. Dice la palabra Honduras. Y ese, a partir de esa experiencia, ¿verdad? Pues mi mundo vocacional, mi experiencia vocacional creció y adquirió una belleza distinta, ¿no? Entonces se vio enriquecida de esa y eso a muchos niveles, es decir, sí. A nivel de fe, sí. A nivel cultural, a nivel de comunidad, de cómo vivimos y cómo vivían allá. Y no es porque sean mejores o peores, o nosotros mejores que peores, no. Uh-huh. Uno dice, wow. Y en el clave de la fe uno dice, la misma fe que yo tengo la tienen allí, la misma celebración. Y sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de participar en encuentros o en eventos internacionales, se amplía más. Por eso la Jornada Mundial de los Jóvenes, que se celebra cada 3 años, brinda a los jóvenes una oportunidad de encontrarse con otros muchachos y muchachas fuera de su país que le abren un mundo insospechado. Sí. Desde la fe, desde una cultura, desde la vida, pero siendo humanos. Y esa humanidad nos hace sentirnos hermanos y hermanas, todos y todas, como dice el Papa. Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países. Primera clave, interesante, ¿no? Es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. La misma comunión que existe entre nosotros se amplía. Es la inclusión mutua, que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. Inclusión mutua, que es anterior ¿a qué? Al surgimiento de todo grupo particular. Antes que exista un grupo particular, hay una inclusión universal, amplia. Ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Nos integramos. Y cuando yo me integro, descubro mi belleza. Los dedos están integrados en el cuerpo humano. Son distintos cada uno, diferentes, con funciones distintas, pero forman manos. Y un dedo solo no puede hacerlo todo, pero tiene una función. Esa integración hace que funcione. Cuando el dedo se desintegra, se disloca. Y así le pasa a las personas. Nos dislocamos, así le pasa a los pueblos, nos dislocamos. Y por eso vienen las guerras, vienen los encuentros, vienen los malos entendidos, que si se agrandan y se agrandan, se convierten en guerras destructivas. En ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Es como un rompecabezas. Tiene distintas piezas, tiene distintos puntos, pero hacen referencia a una totalidad. Si cada pieza se pone donde tiene que ponerse, al final aparece el cuadro, la pintura o el diseño que se había propuesto. Y si uno fuerza la pieza, no encaja, Sí. se daña el diseño. Esto va aquí, que eso no encaja ahí, no ve que tiene una bolita que no la tiene el otro. Y uno lo nota, pero nos cuesta a veces, con un ejercicio tan sencillo como ese, nos puede ayudar. Entonces, cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande sin la que no es posible comprenderse en plenitud. Si no estás integrado en una familia, no encajas. Y es lo que le pasa a algunas personas. Se creen ellos
únicos, irrepetibles. Es verdad, somos únicos e irrepetibles. Ahora bien, esa unidad personal está en un conjunto que me hace integrarme a la totalidad. Y ahí entonces encuentro que este enfoque, en definitiva, reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. No lo obtienes todo tú necesitas de los demás. Una cosa tan insignificante como el jabón. Puedes fabricar tu propio jabón, pero yo no puedo. Entonces, si tú haces jabón, pues entonces pongo con esa tontería, ¿verdad? Una cosa sencillita. El arroz mismo. Si yo no puedo hacer todo, entonces nos necesitamos los unos a los otros. Pongo estos ejemplos sencillos, porque a veces como que en los detalles pequeños es como vemos el conjunto de lo complicado, ¿verdad? Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Si no tengo a los demás al lado mío, no voy a tener vida plena. Yo cocino, pero hay alguien que cocina mejor que yo, y si me quiero comer un buen plato, pues voy a donde el otro. O lavo, o plancho, por poner oficios cercanos, o aprendo de la técnica, del conocimiento superior, de cómo construir una casa, porque Dios le ha dado habilidad a distintas personas. Eso que es a nivel personal, lo hace también a nivel de naciones. La conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común, porque el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. Una frase hermosa, ¿verdad? La conciencia del límite de mi parcialidad, en vez de ser amenaza, se vuelve para nosotros en clave de ¿qué? De que podemos soñar y soñar juntos y elaborar un proyecto común. Lo podemos hacer entre todos. Y tú aportas porque eres ingeniero, y tú aportas porque eres médico, y tú aportas porque eres albañil, y tú aportas porque eres cocinero, y así vamos desarrollando, ¿verdad?, las distintas servicios o habilidades que hacen que donde estamos progresemos, mejoremos y sigamos echando hacia adelante. Desde la propia región. Vamos un pasito más. Ese pasito, desde un fecundo intercambio, desde lo local y universal, desde el horizonte universal, nos lleva ahora a la región. Vamos a mirar ahora región. Nosotros, por ejemplo, la diócesis formamos una región, la región del sur. Yo muchas veces lo digo, yo no soy obispo solo de Ponce, soy obispo de la diócesis de Ponce, por eso tengo que tener cuidado con las expresiones, porque si me abandero a una sola expresión, lo encerramos aquí en la ciudad. Imagínate. Sí. Y dentro de la ciudad estoy en la periferia. O sea que yo no estoy en la ciudad, yo estoy en el pueblo, estoy en la periferia, estoy en Tibia, acá arriba, en este monte, por decirlo, ¿no? Pero somos parte de... Pero esto también es mucho más amplio, hay una región, hay un sector mucho más amplio. Vamos a ver qué nos dice. Gracias al intercambio regional, desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la universalidad no diluya las particularidades. Por ejemplo, Puerto Rico está inserto en una región. ¿Cuál? La región del Caribe. Del Caribe. Y el Caribe, ¿dentro de qué? De Latinoamérica. Entonces es interesante porque en la región del Caribe está la región andina, está la región bolivariana, por ponerlo en contexto norteamericano, en contexto latinoamericano. Y si nos miramos más allá por la dimensión política, estamos como un territorio de una nación mucho más grande en ese aspecto. Entonces, hay cosas que nos enriquecen, hay cosas que nos posibilitan entendernos y mejorarnos. Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. Mira cómo lo pone, ¿verdad? Si yo me abro al vecino que está al lado de mi casa para tener relaciones, ¿verdad? Pues si peleo con el vecino, ¿quién es el vecino? Mi hermano más cercano. Si me enfermo, mi hermano vive, sé yo, en San Juan. En lo que mi hermano llega aquí, el vecino que está al lado. Pero si he roto la comunión con él, me muero. A veces vivimos juntos al lado de nosotros y ni nos conocemos. A veces sucede
en estos edificios, ¿verdad? Apartamentos, no se conocen los vecinos, puerta con puerta. A veces la expresión es cruel, pero real. Por la peste lo encuentran. O sea, ¡ay, se murió! ¿Y cómo tú sabes que se murió? La peste que había ahí. No hablaban, no se saludaban. Sí, Entonces, y tenemos la experiencia de, pienso yo ahí en mi barrio, para el huracán María, para los temblores, no estábamos con familia de sangre, estábamos con los vecinos. Sí. Y ese lazo, ese vínculo de ayuda, ¿verdad? Pues yo tengo arroz, pues tú me tienes carne, pues juntamos la sal. Sí. Entonces, poco a poco, es curioso que esto solo se dé a veces, o se recupere a veces en las desgracias. Ahora estamos sufriendo mucho por eso, porque la pandemia nos ha aislado, pero necesitamos ver en qué forma creamos vínculos, redes, comunión. La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. Aquí tenemos una clave o una línea de acción que el Papa propone. La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos deberá estar acompañada por un proceso educativo. Eso no se inventa, eso no se da de un día para otro. Que promueva, ¿qué? El valor. ¿Cuál valor? El del amor al vecino. Primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. Lo que decíamos ahorita a nivel particular, si yo no valoro a mi vecino que está al lado mío, no voy a poder crear un vínculo, una comunicación, un puente de ayuda. Me mantendré aislado, me mantendré ajeno a la realidad. Vamos a pausar y en breve regresamos. Estamos hablando de la región, desde la propia región, mirando esa valoración que debemos de hacer desde una experiencia concreta. Si lo hago con mi vecino,
está al lado mío, pues debemos de hacerlo también con los vecinos, que son los países que nos rodean. Algo que en nuestro pueblo, en nuestra gente, se ha tratado. Pero por las leyes de cabotaje, todas estas cuestiones, pues es un poco retante, pero hay que hacerlo. Se están dando unos principios, conviene que pensemos, porque fíjense que a la hora de hacer propuestas concretas, y que dice aquí, la integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo. Hay que educarnos en esta línea, que promueva el valor del amor al vecino, y este primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. No rechazo, en este caso los del Caribe, ¿verdad? No minusvalorizamos. Se ha hecho unas intentonas, yo diría. Ojalá podamos hacerlo más efectivo. En algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. Fíjense dos claves: acompañar y ayudar. Dos claves interesantes, importantes, que ayudan a ¿qué? A crecer en comunión. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Ese nosotros está fundamentado en ¿qué? En la gratuidad, en la solidaridad, en la reciprocidad, en ayudarnos unos a los otros, en establecer, como hemos dicho tantas veces, lazos, puentes, en abrir caminos, avenidas, utilizando, ¿verdad?, un lenguaje moderno. Ojalá pudiera vivirse eso también entre países cercanos, que sean ¿qué? Capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. Pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones entre países. Ahí tenemos un problema, una clave. ¿Por qué no se puede? Porque hay una visión individualista. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Si yo miro al otro como un enemigo, si lo miro como que me tengo que cuidar, ¿a qué viene esto? Si estoy siempre bajo el régimen de la sospecha, pues esto no va a funcionar. Quizás fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza. No te fíes de nadie. Por eso el Papa decía en el número anterior, se necesita una educación, un proceso de educación que promueva ese valor del amor al vecino. Y eso, insistimos con el Papa, es un ejercicio indispensable para lograr una sana integración. Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Oferta, demanda. Y en esa oferta, en esa demanda, lógicamente está el dinero envuelto. Te doy tanto si haces tanto. Y curiosamente en algunos países se suben los sueldos y en otros países se bajan. ¿Y qué pasa? Se explota, se hace daño, se destruye. Por el contrario, para los países pequeños o pobres, se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Curioso, ¿verdad? Es como una soga que va estrangulando, que va destruyendo, que va marginando. Y por eso culmina este número diciéndonos: hoy, ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Ningún, repítelo. Aquí lo busco rapidito.
Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Si no lo podemos hacer entre los vecinos, es hora de que comencemos a pensar de país a país. Y esto es un proceso de educación a larga escala. Y por eso el Papa, con esta carta Fratelli Tutti, le está recordando al mundo entero que todos somos hermanos y hermanas. Que no es simplemente un grupito, sino es la gran familia. ¿Qué es la gratuidad? Si vamos a hacer síntesis de lo que hemos estado dialogando, ¿verdad? En este capítulo 4. Hacer cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas. Conciencia, entonces. Yo voy a hacer las cosas porque sí, porque verdaderamente son buenas y son buenas en sí mismos. No me voy a estar lucrando. Segundo, actuar sin esperar ningún resultado exitoso o algo a cambio. Si no espero nada en recompensa, actúo en libertad plena. Lo hago porque verdaderamente es bueno y quiero ser parte de eso bueno y quiero aportar con lo poco o lo mucho que tengo en la bondad universal. E incluir a todos los extranjeros, no solo a los que traen beneficios tangibles. Es decir, voy a integrar no solo a aquel que me beneficia, sino a aquel que me necesita. Por lo tanto, la verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por la capacidad de pensar también como familia humana. Dios siempre da de gratis. Familia, Dios. Y Dios da de gratis. Y en la familia las cosas nos vamos dando de gratis. No hay cosa que destruya más a la familia cuando nos hacemos individualistas, cuando nos encerramos y ni nos ayudamos dentro de nosotros mismos en el hogar. Imagínense con el vecino, imagínense entonces con la región, imagínense con él. Ponga punto suspensivo. Por eso toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza. ¿Por qué? Y da 3 aspectos clave. Abrir la mente y el corazón nos ayuda a percibir al diferente. Abrir la mente, abrir el corazón, porque esto ayuda. Y entonces percibimos, descubrimos, vemos a la otra persona diferente que me enriquece. Segundo, en la comunión universal, cada grupo humano encuentra su belleza. Comunión universal. Cada grupo encuentra su belleza. Se siente que tiene un lugar, que tiene un espacio, que tiene una oportunidad. Y esto enriquece de una manera totalizante, transformadora. Comunión. Es un proceso, es un anhelo, es un deseo. No es fácil, pero tampoco imposible. Y finalmente, el hombre es el ser fronterizo que no tiene fronteras. Ser fronterizo, pero no tiene frontera. Puede integrarse en cualquier lugar, florecer donde lo han sembrado. Entonces, nos queda una pregunta en el tintero. ¿Es posible la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones? Pues empieza por tu hogar, empieza con los tuyos, con tus vecinos, con los que están a tu lado, y te darás cuenta de que se abre un camino nuevo, un camino de esperanza, un camino distinto, un camino diferente, un camino que verdaderamente es retante y transformador. Y avanzamos, y ya estamos entrando en el 5º capítulo, y este es un capítulo picante. Es un capítulo que habla de la política. Vamos a ver qué nos dice el Papa con relación al tema de la política desde esta carta hermosa y maravillosa, Fratelli Tutti, hermanos todos y todas. La mejor política. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. ¿Qué es política?
una definición sencillita, el arte del buen gobierno. ¿En qué consiste el arte del buen gobierno? Pues mire, si queremos formar una comunidad mundial capaz de realizar fraternidad entre los pueblos y naciones, necesitamos vivir la amistad social. Fíjate que ya no es una amistad personal, no solo es una amistad matrimonial, no solo es una amistad fraternal, es una amistad social. Y para esto hace falta la mejor política, es decir, la mejor acción que va a estar puesta al servicio ¿de qué? Del verdadero bien común. No simplemente del bien común, del verdadero bien común. Vamos a ver qué clave nos da el Papa para que desde ahí poder nosotros también enriquecernos y tener puntos de referencia a la hora de actuar políticamente. Recordando que política es un arte, el arte del buen gobierno, un buen gobierno que está fundado siempre en el bien común. Populismos y liberalismos. Pero antes te falta una línea. En cambio, claro que sí. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Y ahora va a hablar el Papa de esas, podríamos decir, formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Y es interesante porque en un lenguaje sencillo pero profundo nos va dando unas claves que necesitamos realmente reflexionarlas con calma, porque esto no se entiende tan fácilmente. Uno es golpeado, uno es bombardeado con una serie de expresiones que a veces no dominamos del todo y uno se queda como medio así, como, ¿y eso qué quiere decir? Vamos a ver si desde estas frases que el Papa nos propone en reflexión nos ayuda a entender. Populismos y liberalismos. Una frase que oímos mucho, esos son populistas, esos son liberales. ¿Qué se entiende? Vamos a verlo desde el pensamiento del Papa Francisco. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas. Entonces hay formas populistas, mucha gente que habla del favor del pueblo y del pueblo y del pueblo, pero en el fondo hay un desprecio ¿de quién? De los débiles, que lo utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Entonces hay gente que tiene un desprecio tan grande a los débiles, a la gente vulnerable, que utiliza demagógicamente, es decir, con expresiones, con palabras. ¿Para qué? Para buscar formas que le han de beneficiar a ellos en sus intereses económicos. Los que más pueden se aprovechan de esto. En ambos casos se advierte que la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. ¿Te tocó ser pobre? Ay, te tocó, pues te tocó. A mí me tocó ser rico. A mí me tocó. Por poner un ejemplo. O expresiones que se han dicho incluso aquí en nuestro país, ¿verdad? Que son bien hirientes. Socialist life. Recuerden el socialist life famoso ese. Lo que creó el conflicto. ¿Por qué? Porque claramente expresaba una situación muy especial, y valga la redundancia, y muy particular. Por eso hay que aprender a tener conciencia crítica. Nosotros no nos podemos tragar las cosas a la primera que nos la dicen. Mire, lo mejor que Dios nos ha dado es una cabeza, y la cabeza nos la ha dado para pensar, y por eso tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico se desarrolla cuando uno se cuestiona y pregunta, porque cuando uno pregunta quiere aprender y quiere saber. No te lo creas todo lo que te dice. La demagogia, ¿qué es? Un discurso precioso, hermosísimo, lleno de ¿qué? Perdonen, de baba. Te encandilan y dices, ay, no piense lo que le están diciendo, no se trague porque se va a ahogar, se va a estrangular. No, deténgase, piense, analice eso que me están diciendo, dude. La duda sistemática nos ayuda a descubrir claves de interpretación. En ambos casos se advierte la dificultad
para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos. ¿Ve? Mundo abierto que tenga lugar para todos. ¿y qué? Que incorpore a los más débiles. ¿Y qué? Y que respete las diversas culturas. Fíjense entonces, la gran dificultad donde radica en pensar en un mundo abierto. Cuando yo pienso en mundo abierto, vienen los tres qué. ¿Qué quiere decir un mundo abierto? Que tenga lugar para todos. ¿Qué? Incorpore a los más débiles. ¿Y qué? Respete las diversas culturas. ¿Y qué? Y que actúe conforme a esto. Por lo tanto, interesante, ¿no? Un servicio que ayude, favorezca a todos. Entonces, cuidado con los populismos, cuidado con los liberalismos, porque en ambos casos se advierte una dificultad. ¿Para qué? Para pensar. ¿Pensar en qué? Perdonen que insista en esto, pero que esta clave es importante para lo que después vamos a ir reflexionando y analizando. Un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Entonces, hay tres palabras claves, ¿no? Tengo que pensar en todos, especialmente los más débiles, y sobre todo ese respeto en la diversidad cultural. Título ahora. Popular o populista. Y cuando habla de popular no está hablando de partido. Muy bien. En los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Es una palabra que está continuamente en los labios de algunas personas. Y cuando quieren, eso es populista. Y entonces uno se queda, ¿qué quiere decir eso? Y aquí en Puerto Rico, pues, denota también incluso una línea de pensamiento en línea política, y hay que tener cuidado, porque esto es importante analizarlo. Seguimos. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Es decir, un punto que divide, en vez de ser un punto de análisis y de reflexión, divide. Y como no lo entendemos y no lo comprendemos, nos dejamos llevar por la que, porque como ese es el que sabe, aprenda usted también a saber. Mire, la comida es buena si usted la prueba. Y uno tiene que, en las expresiones que dicen los políticos o los dirigentes, necesitamos analizarla y decir, eso que está diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué entiendo yo? Y confrontarlo, ¿verdad? Dialogarlo. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Hay gente que le encanta poner etiqueta, entonces eres populista o no populista, liberal o conservador, entre los cristianos católicos o protestantes, pongo esto, pobre o rico. O sea, cuando empezamos a etiquetear a la gente, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué hay detrás de esta etiqueta? Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Fíjense entonces, hemos perdido la capacidad de opinar sobre cualquier tema. Entonces yo no opino, es que tú eres populista, no, es que tú eres liberal, no, es que tú estás en lo blanco o estás en lo negro. Clasificamos, ¿no? Y a veces para desacreditar o elevarlo tan grande que lo sacamos de la realidad. Y esto no puede ser, que no puede ser tan grande esta persona pero pues será posible. Casi lo hacemos un dios o un demonio. Volvemos a lo mismo, etiqueteamos. No, necesitamos un equilibrio, un balance que sea sano. Continuamos. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Aquí está, y aquí comienza el problema. ¿Qué entendemos por pueblo? Porque entonces decimos populista, a favor del pueblo. Cuidado, vamos a ver, hay nociones. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia. Es decir, el gobierno del pueblo. no obstante,
Si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. Por lo tanto, la sociedad no es la suma de los individuos. No. Hay un colectivo y eso es lo que llamamos pueblo. Por eso, La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias. entonces hay una realidad y esa realidad está fundada en un fenómeno social que articula, que une, que forma red, la mayoría que existen en esas megatendencias y búsquedas comunitarias. También que se puede pensar en objetivos comunes, Más allá de las diferencias, para Entonces, conformar un proyecto en común. Sí, para conformar un proyecto común tenemos que pensar en objetivos comunes, más allá de diferencias. En otras palabras, busquemos, como decía el Papa Juan XXIII, busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Y hay gente que le encanta buscar lo que es división, para separar. A veces, entre los cristianos nos pasa lo mismo. Miren, tenemos una visión eclesiológica. Y si los cristianos vamos a rezar todos juntos, y estoy hablando ahora especialmente nosotros cristianos católicos, tenemos que pensar que si vamos a hacer una oración donde hay presencia de diversas tradiciones cristianas, pues debo de buscar una oración que nos une y no que nos divide. Pues recemos el Padre Nuestro, que nos une a todos. Y esto no es palabra mía que me invento yo. Ya lo decía el Papa Juan XXIII. ¿Para qué vamos a rezar el Ave María que nos divide si podemos rezar el Padre Nuestro que nos une? Pues no. Entonces hacemos una guerra santa. El Ave María no es para hacer guerra. Es una oración que brota de la devoción del pueblo cristiano en clave católica. Pero hay otros cristianos que tienen otra forma. Pero hay una oración que nos une a todos. Y es la oración del Padre Nuestro. Entonces, busca lo que une. Lo pongo en este caso de la oración porque me parece que es interesante desde una clave religiosa, para que busquemos entonces las claves sociales, las claves políticas, las claves que integran y no que separan. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Si no tenemos un sueño colectivo, sea el que sea, y voy a lanzarme ahora una maroma, ¿no? Si no hay un colectivo que sueñe con la estadidad, si no hay un colectivo que sueñe con la independencia, si no hay un colectivo que sueñe con un proyecto político, el que sea, eso no va a progresar. Entonces necesitamos escuchar a uno y escuchar a otro y soñar juntos un proyecto común, en definitiva, que le conviene al pueblo puertorriqueño. Yo sé que esto que estoy diciendo crea fricción, pero es que hay que hablarlo de alguna manera, con claridad, fuera de partidismo, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y esto del estatus siempre es la misma cuestión. Hay que resolver el problema del estatus y nadie se sienta a pensar. Llevan mucho así. Sí. Hay que sentarse y analizarlo, positivo, negativo, y desde eso entonces ir creando ¿qué? Un proceso educativo, pero no la cañona, no la imposición, no engañando a la gente, no con demagogia, sino con un análisis objetivo y crítico. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Y entiéndase por popular, no un partido, por favor. Después dicen que está aquí haciendo promoción. No estoy haciendo ninguna promoción, todo lo contrario. Si no se incluyen, junto con una sólida crítica a la demagogia. Ahí ve. Si no se incluye con una sólida ¿qué? Crítica a la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Ese análisis, esa reflexión, ese detenernos en una clave específica que me ayuden a mí como ser humano a pensar. No simplemente que piensen por mí y me lo den como un hecho, no, es que yo tengo derecho a pensar esto. Pero a veces corremos el peligro de la cancioncita, del jingle. Y nos quedamos con esa frasecita y no damos el paso hacia adelante. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren. Hasta aquí el martes. Seguimos avanzando. Vamos a pedirle al Señor su asistencia y su ayuda. Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.